Cambiar de tema ahora. La Comisión de Constitución aprobó por unanimidad la reforma que disminuye el quórum de reformas a 4/7. Guillermo San Martín nos tiene los detalles desde el Congreso. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Roberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La votación fue 4-0, considerando que no estuvo presente el senador Alfonso de Urresti y por ende el resto de los integrantes de esta comisión entregó su voto a favor en torno a esta idea de bajar el quórum para reformar la actual Constitución. En eso hay que hacer enfático. Estos 4/7 que se están aprobando y tramitando en la Comisión de Constitución del Senado lo que buscan es reducir el quórum para reformar la Constitución del 80. Y desde esa lógica es que ha contado con respaldo por parte de algunos parlamentarios, especialmente de la centroizquierda, aunque esto ha generado más de alguna división, obviamente respecto a lo que se puede interpretar en torno a una definición por el apruebo o el rechazo en torno al plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo. Y en esta jornada, bueno, finalmente tanto el senador Matías Walker como Pedro Araya de la centroizquierda han votado a favor de esta reforma. Lo propio ha ocurrido con Luz Ebesperger y también Rodrigo Galilea de la oposición, y ahí se genera entonces este cuadro final de voto a favor en torno a esta idea de reducir el quórum a 4/7 para reformar la actual Constitución. Esto es ajeno y hay que insistir a lo que se está determinando por parte de la ex Convención Constitucional, en la línea de que ellos han establecido que cada una de las reformas y los cambios que se puedan aplicar a la nueva Constitución, si es que se aprueba, debe tener un margen de 2/3 para que ocurra esa reforma, o en su defecto 4/7 más un plebiscito, y eso es lo que se ha consagrado para la nueva Constitución. Y estos 4/7 que se están discutiendo en el Senado lo que buscan es reformar la actual Constitución en caso que obviamente se pueda imponer el rechazo, y esa dinámica es la que ha generado más de algún debate por parte de los integrantes de la Comisión de Constitución, y también ya anticipa esto que pueden haber respaldos obviamente de la centroizquierda cuando esto ya se vote en la sala, y se está contemplando que esto pueda ocurrir la próxima semana. Partamos revisando reacciones precisamente de parlamentarios de la centroizquierda integrantes de esta comisión, como lo son Matías Walker y Pedro Araya. Lo que nosotros estamos proponiendo es, desconociendo el resultado del plebiscito, sin saber qué es lo que va a ocurrir el 4 de septiembre, desde ya acordar rebajar los quórums de la Constitución a 4/7. Y eso creo que puede darle una certeza al país de que ocurra lo que ocurra el 4 de septiembre, los cambios llegaron para quedarse y ninguna minoría va a poder imponer un poder de veto. Lo que apunta es a terminar con los quórums supramayoritarios que tiene la actual Constitución, que por lo demás ha sido una pelea histórica que ha dado la centroizquierda desde que se recuperó la democracia. Si este proyecto se llega a aprobar, y en la eventualidad que gane el apruebo del 4 de septiembre, va a ser parte de la historia constitucional chilena. Pero si llegara el rechazo, mi impresión es que es la verdadera llave maestra que va a tener el gobierno para poder avanzar con su programa de gobierno y con una nueva constitución para el país. Bueno, en este caso lo que está ocurriendo con la oposición, ellos que se plantean más bien en la postura del rechazo y también en la necesidad de reformar, a diferencia de lo que planteaba el senador Pedro Araya, que está más bien por el apruebo, y también tener esta otra alternativa de poder reformar la actual Constitución en caso de que no prospere el plebiscito de salida, la opción del apruebo. Mientras que Matías Walker ya ha ido deslizando ciertas definiciones, pero aún no ha dicho abiertamente cuál va a ser su postura definitiva en torno a este plebiscito de salida. Desde la oposición también ven como una opción necesaria esto de avanzar en torno a de bajar el quórum a 4/7, pero hay dudas también en términos de bajo qué contexto se viene a realizar este planteamiento. De hecho, desde la misma centroizquierda, desde la izquierda, se han cuestionado por qué en esta oportunidad sí están abiertos, después de 30 años, a avanzar en torno a reformar la Constitución del 80, y también en este contexto, qué es lo que los motiva, y ahí también hay ciertas diferencias que se han generado en torno al debate sobre esta reforma constitucional. Revisemos también reacciones precisamente de la oposición en declaraciones de la senadora Luz Ebesperger y el senador Rodrigo Galilea.
Misión pasada, creo que esto es una gran oportunidad y una gran señal. Es de responsabilidad ponerse en todos los escenarios de lo que vaya a pasar el 4 de septiembre. Además es un proyecto que está bien construido, así que mi voto va a ser favorable tanto en la comisión como en la sala. Ahora me parece a mí que es mucho más un eje para la campaña del rechazo, porque el aprobar para reformar indica que si es algo nuevo y tú dices aprobar para reformar es reconocer que está mal hecho. Creemos que es una opción razonable votar ya esas trabas, esos cerrojos que tenía la Constitución actual, a fin de que, si es que, por ejemplo, gana el rechazo el día 4 de septiembre, sea mucho más fácil que un grupo razonable de senadores y diputados propongan un nuevo modelo de Constitución. Creo que al gobierno le conviene, yo creo que a la izquierda le conviene, yo creo que a la derecha le conviene, yo creo que a Chile le conviene entrar en un esquema de modificación única de quórums en la Constitución de 4 séptimos. ¿Cuál es la discrepancia que se puede plantear sobre estas observaciones que han realizado parlamentarios de la oposición? Es que precisamente fue la ciudadanía la que determinó que fuera una convención constituyente y no los parlamentarios quienes avanzaran en estas reformas a la Constitución. Eso ya se había resuelto previamente. Ahora, ¿cómo se viene decantando la situación hoy en día? Bueno, está el camino de poder establecer esta rebaja de quórum a la actual Constitución o simplemente ya aprobar para poder reformar en el camino, no tan solo a través de reformas transitorias, sino que también aquellas que requieren un quórum de 2/3 o bien 4 séptimos más plebiscitos, según lo que se establezca a partir del itinerario de la discusión futura, según lo que ocurra en el plebiscito de salida. Pero de todas maneras, ya desde la misma centroizquierda han surgido durante la presente jornada definiciones en torno a cómo van a votar el próximo 4 de septiembre. Había dudas, por ejemplo, desde la Democracia Cristiana, y ahí en ese partido ya hay una división. Hay quienes están por el apruebo, otros ya abiertamente por el rechazo, y también desde la oposición han valorado de que desde la centroizquierda surjan voces en favor del rechazo, considerando de que de esta manera se puede afianzar más aún esta opción, que es la que están defendiendo particularmente los partidos de Vamos por Chile. Revisemos también algunas declaraciones en torno a las definiciones que se están tomando tanto en la centroizquierda, en la izquierda, como también en la oposición respecto al plebiscito de salida, en palabras del senador José Miguel Insulza, la senadora Jimena Rincón, quien ya abiertamente reconoció que irá por el rechazo, y también Javier Macaya de la Unión Demócrata Independiente. Pero si no tenemos una postura definitiva ya, pues si somos un partido de gobierno, ¿cómo no vamos a tener una postura definitiva? Creo que llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen. Se pierde la autonomía del Poder Judicial, no hay contrapeso a la autoridad. Yo voy a votar rechazo. Es súper valorable porque se trata de personas que están revisando el contenido de la propuesta, no están poniéndose en el eje de yo no he trabajado con la derecha en el pasado, y nosotros no esperamos tampoco que esto sea el nacimiento de nuevas coaliciones, de lo que estas personas que están dando este paso saben que esto no es el triunfo de la derecha, sino que es el triunfo del sentido común en caso de que el 4 de septiembre gane el rechazo. Guillermo, el expresidente Ricardo Lagos publicó una carta durante esta jornada donde dice a continuar con el debate constituyente. Dice, las dos alternativas están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana. Y, por ejemplo, señala que si se impone el rechazo, llamó a cambiar el quórum para hacer reformas, que es justamente lo que está ocurriendo durante esta jornada ahí en el Congreso. Podríamos decir, bueno, no creo que los senadores hayan reaccionado justamente a las palabras de Lagos, porque era algo que ya se venía discutiendo en las últimas semanas, pero va muy en sintonía a lo que está planteando también el exmandatario. ¿Cómo tomaron estas palabras ahí en Valparaíso? Bueno, hubo interpretaciones de distintos sectores. Obviamente desde el oficialismo lo han visto como una mirada de barajar opciones ante la posibilidad de ir corrigiendo la actual Constitución y también generar la opción de aprobar y poder ir generando cambios a la futura Constitución. Y en esa lógica también es que desde la oposición lo han interpretado también, como lo escuchábamos en palabras de algunos senadores, en el sentido de que esto viene a sumar respaldos de la centroizquierda,
izquierda y que ellos se ven favorecidos por este tipo de interpretaciones, pero de todas maneras ya se ha planteado incluso por parte del propio hijo del expresidente Ricardo Lagos, el senador Ricardo Lagos Weber, durante la presente jornada, que él no ha dicho abiertamente cuál es su postura. Lo que sí está invitando a poder ir generando definiciones en una discusión que es bastante extrema en algunos casos y que está llamando al sentido común, puesto lo que se requiere es avanzar sí o sí en reformar la actual Constitución o bien ir avanzando, aprobando y reformar la futura Constitución. Sí, Roberto. Guillermo, y en ese sentido, ¿hubo alguna señal del propio hijo de Ricardo Lagos respecto a una definición que podría tener en un futuro su padre? No, él simplemente dijo que había que preguntarle directamente al expresidente cuál es su postura. Se le insistió, de hecho, conversamos con él hace algunos instantes para que pudiese dar a conocer qué es lo que conversó con su padre, porque él reconoce abiertamente que al momento de redactar esta carta estaba presente, la conocía con antelación, pero en ningún caso vino a dar a conocer cuál es la definición que ha tomado el expresidente en torno al plebiscito de salida. Los invito a revisar, de hecho, lo que conversamos con Ricardo Lagos Weber y también otros senadores como Francisco Huenchumilla y también el propio Javier Macaya en torno a lo que ha sido esta carta del expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Yo no leo que él hable de rechazo, él habla que el proceso constituyente va a seguir caminando, y eso lo han dicho todos, parece. En consecuencia, yo diría que leer la carta con interés, pero no sacar conclusiones anticipadas, y además yo creo que el más indicado es él para hablar de ese tipo de temas. El diagnóstico que yo hago de la carta del expresidente es ese. Yo no voy a tratar con la carta del expresidente Ricardo Lagos de llevar harina al corral, al molino de la derecha. Yo creo que es importante entender de que acá hay un diagnóstico compartido por todas aquellas personas que creen en la democracia. No he tenido la oportunidad de leer la carta del expresidente Lagos y por lo tanto no podría yo con propiedad referirme a ella. Sin embargo, creo que en los países nunca existe unanimidad. En una democracia lo lógico es que existan distintas visiones. Pero una vez que lea la carta detenidamente voy a pronunciarme. Bueno, ahí estaban las reacciones entonces a este escrito que se dio a conocer durante la presente jornada en torno a cuáles eran las palabras del expresidente Ricardo Lagos sobre el futuro de la Constitución, no tan solo el plebiscito, también la posibilidad de reformar la actual Constitución. Y bueno, ahí queda abierta la interpretación tanto de parlamentarios como de la ciudadanía respecto a qué es lo que ha querido decir el expresidente Ricardo Lagos Escobar, pero de todas maneras la discusión sobre reformar la Constitución para poder bajar los quórum a 4 séptimos va a continuar. Luego de ser aprobada en la Comisión de Constitución, se estima que va a ser votada en la sala y se va a esperar los acuerdos de los comités, pero la idea es que pueda votarse en sala la próxima semana en la Cámara Alta. Roberto. Bien, Patricia. Guillermo, y respecto a la carta de Ricardo Lagos, nos quedamos con la intriga, si es que de aquí a septiembre se va a dar el tiempo de aclarar por qué opción va a votar. Es que es un muy buen punto, porque había mucha expectativa respecto a cuál era la decisión que iba a tomar y se había especulado de que él estaba estudiando bastante las propuestas, el texto, y por eso se pensaba que cuando publicara una carta o entregara alguna definición al respecto, dijera cuál de las dos opciones. Pero tal vez lo va a decir en un futuro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está en reflexión. Gracias, Guillermo. Seguiremos expectantes. Chao, Guillermo. Chao.